Muy buenos días, doctor Jorge Segura, compañeros todos. Voy a iniciar comenzando. Es importante señalar un poco. Otro aspecto importante es saber diferenciar lo que son empresas. Contextualizando en este trabajo, se realiza, para comenzar, trataremos el PETS, que trata sobre el carguío y acarreo de material. Vamos a describir de forma breve las cosas generales y vamos a enfocarnos en lo que dentro de los equipos y herramientas y materiales que visualice. Comenzamos con el procedimiento y lo describiré de forma resumida. El primero, el primer paso es recibir las indicaciones del supervisor y la evaluación del área de trabajo. Quiere decir que el supervisor va a dar indicaciones de forma clara y precisa para las operaciones de carguillo, acarreo y descarga de material. También es responsable de determinar la cantidad de camiones o volquetes. Y bueno, ¿qué riesgos podemos encontrar aquí? Que las órdenes estén mal entendidas. ¿Cómo podemos controlarlo? Eh, los trabajadores deberían consultarnos si tuvieran alguna duda y mediante el desarrollo de herramientas de gestión como el IPRC y checklist. El segundo paso es realizar el IPRC continuo, donde se da a conocer los riesgos existentes en el trabajo a realizar respecto al personal involucrado. El tercero es realizar el llenado de los checklists previos al inicio de las tareas. Estos son listas de verificación previas al inicio, tanto en zona de carguillo y en zona de descarga. A continuación podemos ver dos ejemplos que son anexos en lo que es para carguillo y para descarga. Continuamos con el cuarto paso, que es el acondicionamiento del área de carguillo, donde el operador debe realizar el acondicionamiento de su área de trabajo. Para ello debe inspeccionar taludes, pisos y la plataforma de carguillo. Esto cuando se usa la retroexcavadora. Y también debe conformar una banqueta de carguillo para este mismo caso. Esta debe ser de forma horizontal y debe tener una altura aproximada de 1,5 metros. ¿Qué riesgos podemos encontrar aquí? Caída de rocas, porque el talud puede ser inestable, y este puede tener bolonerías, que son fragmentos de material de gran tamaño. Asimismo, esto puede incurrir en aplastamientos de personal en el piso. ¿Qué medidas podemos adoptar? El llenado del IPRC continuo, la verificación mediante los checklists y la implementación de muros de seguridad y el control y verificación de estos. El quinto paso sería el ingreso y posicionamiento del volquete en el área de carguillo. Se debe dirigir el camión al área de carguillo aplicando siempre el reglamento interno de tránsito, en este caso de la empresa Imperium. Al encontrar un vigía se debe recibir las indicaciones de este. Se debe realizar una inspección visual al ingresar a la zona de carguillo. Al ingresar a un volquete debe esperar haciendo una fila con una separación mínima de 4 metros entre volquete y volquete. Se debe mantener un contacto visual entre el operador de carguillo hasta que se haga la señal de ingreso. El equipo de carguillo presentará su cucharón lleno de carga y servirá de referencia para que el volquete pueda guiarse cuando está retrocediendo y encuentre un lugar correcto para su carguillo. Se debe verificar un buen cuadrado del volquete y nivelado. Si es necesario, se debe corregir el cuadrado mediante las indicaciones que da el cuadrador. ¿Qué riesgos puede ocurrir en este paso? Puede haber un atropello de personal de piso, que sería el cuadrador. Puede haber una colisión con otros equipos, si es que no se da el espaciamiento de 4 metros mínimo, ¿no? Puede haber una voladura y deterioro de llantas. Esto si la zona de carguillo no está limpia ni nivelada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas de control podemos adoptar? El checklist antes del carguillo, la vuelta de gallo, que es una revisión general del equipo antes de operarlo, una capacitación en PETS sobre cuadradores y vigías para que ellos realicen su labor de forma segura y nosotros tengamos conocimiento de la misma. El respeto al reglamento de tránsito, que es muy importante, y al estándar de vehículos pesados y motorizados que analizaremos más adelante. Siempre mantener el acceso limpio y nivelado y prestar siempre atención y respeto al código de bocinas y de luces. El sexto paso es el carguillo de material.
Se debe cargar los volquetes tomando en consideración el lado posterior de la tolva del camión del volquete y por el lado no ciego de la excavadora, teniendo en cuenta el contacto visual entre ambos operadores. Al colocar la primera cucharada de material, el operador debe evitar de soltar el material desde la parte alta para evitar el daño a la estructura de la tolva. Se debe realizar una buena distribución de carga. ¿Qué quiere decir esto? De que no debe haber sobrecargas ni derrames en la zona de carguillo. Eh, Se debe tocar 2 veces el claxon del equipo de carguillo para la salida del camión volquete. Esto es como un aviso para que ya pueda salir, ¿no?, el volquete. Quien también a su vez toca 2 veces el claxon anunciando su salida. Es como una respuesta. Al cargar las rocas de regular tamaño o bolones, se deberá colocar el material fino a manera de cama y no cargar de forma habitual. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a vuelcos o a regar el material, ¿no?, alrededor de la zona. El operador del camión debe estar muy atento ante la caída de rocas y está prohibido que éste salga de su cabina durante el proceso de carguío. Asimismo, debe cumplir con las medidas de seguridad dentro de la cabina. ¿Qué riesgos podemos encontrar aquí? La volcadura de equipos por un mal carguío de material, mala distribución, una colisión de equipos, esto debido a una falta de comunicación o digamos, a un cierto tipo de incidente en los puntos ciegos, tanto del volquete como en la pala de carguillo, y un atropello de personal. Y al igual que anteriormente en el acondicionamiento de la zona de carguillo, puede haber una falta de coordinación con tanto con vigías como cuadradores. ¿Qué podemos hacer? Realizar un carguillo adecuado, evitando sobrecargas, respeto a los PETs de carguillo, respeto al código de alarmas y claxon, muy importante en la comunicación de ambos operadores, y respeto a las indicaciones de cuadradores y vigías en función a sus procedimientos escritos de trabajo seguro. El punto número 7 sería el acarreo del material, que consiste en el transporte, ¿no?, desde la zona de carguillo hasta la zona de descarga. El operador debe verificar que sus faros delanteros como posteriores se encuentren limpios de todo material. Siempre es muy importante esto, sobre todo en las labores nocturnas. Subir a bajar de frente al volquete con 3 puntos de apoyo y solo por donde existe escalera. Esto es muy importante porque puede generarse una caída al acceder al volquete. Bueno, esto también está referido en los estándares que vamos a ver más adelante. Se debe posicionar los espejos retrovisores de tal manera que permitan tener una visión amplia y posterior del volquete. Colocarse el cinturón de seguridad antes de poner en marcha del volquete y verificar el sistema de monitor que esté funcionando correctamente. Hacer un toque de claxon antes de arrancar el volquete, esto como alarma a personas que estén alrededor y también otro tipo de operadores en su propio equipo. Hacer 2 toques de claxon para avanzar adelante y 3 toques para retroceder. Este tipo de comunicación es muy importante, más allá de la que se realiza por radio. Tanto en la guardia como de día como de noche, los operadores deben mantener encendidas sus luces. Esto es una medida muy importante, al igual que el claxon, porque esto anuncia bueno, la presencia en lo que es el acarreo. Más adelante vamos a ver que cuando está detenido en la zona de carguío, el volquete debe apagar sus luces porque esto, digamos que daña o distorsiona la visión de otros operadores de volquete o operadores de personas que están en el piso. Asimismo, los cambios de dirección y demás maniobras que impiden una modificación de la marcha del volquete deben ser advertidos antes de 30 metros. ¿Qué riesgos podemos encontrar en el acarreo? Una volcadura de equipo de acarreo. Esto podría ser en una rampa o una curva peligrosa. El atropello de personal del piso, que siempre lo vamos a ver, ¿no?, por falta de coordinación con los vigías o cuadradores. Choque con otros equipos, esto por no mantener una distancia adecuada, o pues posiblemente se puede dar, digamos, no solo entre volquetes, sino también entre una camioneta que esté estacionada y que el operador no se haya percatado de eso, por no hacer una verificación previa de la zona donde va a trabajar, ¿no? Condiciones climáticas adversas, porque nunca estamos
libres de, digamos, un rayo o una lluvia torrencial, ¿no? En las minerías. ¿Qué medidas de control podemos adoptar? El cumplimiento de estándares eh, de lo que es en la empresa, ¿no? El respeto al reglamento interno de tránsito, los límites de velocidad y manejo en rampas está bien especificado en el reglamento y en el estándar. El cumplimiento de PETs de los vigías, una capacitación en manejo defensivo, sobre todo en el acarreo, el empleo adecuado de luces y de bocinas, la comunicación entre operadores y con el supervisor, entre operadores con el radio y con el supervisor porque se debe avisar a este ante cualquier anormalidad en el acarreo y en cualquier tipo de operación dentro de su guardia, ¿no? Una capacitación en procedimientos operativos ante condiciones adversas, esto ante las insuficiencias climáticas, ¿no? Otros aspectos importantes son que la velocidad máxima de circulación en el área de vigías y tránsito de los equipos son de 30 kilómetros por hora. Y respecto al reglamento interno de tránsito, la velocidad máxima en las garitas de control son de 20 kilómetros por hora, en áreas, oficinas y campamentos es de 20 kilómetros también por hora, y en vías de mantenimiento, en zonas de construcción, como en este caso, es 20 kilómetros por hora. En vías principales es de 40. Además, toda unidad parada por más de 5 minutos se debe colocar conos y tacos. Y como lo mencionamos anteriormente, si ocurre algún evento con el volquete, se debe comunicar al supervisor de forma inmediata. Además, el traslado de un volquete a talleres por una insuficiencia mecánica se realizará solamente con la autorización y coordinación del supervisor. Por eso, previamente debemos avisarle. Para el caso de neblina y lluvias, las unidades de carreo disminuyen su velocidad y hacen un uso apropiado del claxon, además de las luces estroboscópicas o destellantes, esto en el caso de emergencias únicamente. Para la guardia de la noche, después de la hora de descanso, el operador debe usar el claxon como saludo al intersectarse con todos los vehículos. Esto como una medida de precaución para evitar colisiones. Otra cosa importante es que cuando se tiene un personal de entrenamiento, se debe señalar esto en el volquete que está en instrucción. Ah, y además, si un volquete presenta fallas mecánicas, el operador debe reportarlo de forma inmediata. El último punto sería el posicionamiento y descarga. El camión debe ingresar al área de operación de descarga en sentido horario hasta tener un contacto visual con el cuadrador, quien le va a dar las indicaciones para que realice su posicionamiento y su posterior descarga. Se debe verificar que el ancho operativo de la zona de descarga debe ser mínimamente 15 metros y el cuadrador debe verificar que el botadero cumpla los estándares establecidos. La altura de un muro de seguridad debe ser la mitad de la llanta del camión que está descargando. El piso debe ser horizontal con pendiente positiva de 2 a 3%. ¿Esto por qué? Porque si la pendiente es negativa, al momento de la descarga se puede originar un riesgo de volcadura, es decir, se puede voltear el camión. Se debe verificar que el acceso al botadero esté completamente libre y sin peligros, además que el operador cumpla con el reglamento establecido. Si hubiese equipos auxiliares trabajando en la zona, el cuadrador se mantendrá a una distancia mínima de 25 metros, esto por precaución de su propia seguridad, y el cuadrador proporcionará la descarga del material, esto a través del posicionamiento de los conos, y esto sirve para que lo tome en cuenta el operador del volquete en su posicionamiento. ¿Qué riesgos podemos encontrar aquí? Es que puede haber colisión con otros equipos en la zona de descarga, puede haber atropello a un personal, puede haber un levantamiento de volquete y voladura, de volquete, volcadura posterior, como lo mencionamos anteriormente, esto por la gradiente, ¿no? Y puede haber una distracción del operador. ¿Qué medidas podemos adoptar? Hacer un checklist en la zona de descarga previo a la operación, capacitación en manejo defensivo, respeto a las bocinas e indicaciones, tanto de operadores como de vigías y de cuadradores, y evitar el uso de celulares que pueden ser un distractor, es un ejemplo, ¿no? Con el posicionamiento y descarga,
Algunos aspectos importantes también son que las indicaciones del cuadrador, el operador va, bajo esas indicaciones, va a retroceder hasta que la llanta quede a 1 metro perpendicular del cono ubicado por ese mismo cuadrador. Estas señales se van a realizar con la palma de la mano y a cierta distancia, ¿no? Por seguridad del cuadrador. Cuando el cuadrador da la indicación de descarga, el chofer aplicará el freno de servicio y levantará la tolva del camión. Esta señal se dará con el cuadrador, usa el dedo pulgar hacia arriba. Para completar la descarga, el volquete avanzará como máximo 2 metros con la tolva levantada. El cuadrador debe hacer la señal con la palma de la mano. Posteriormente bajará completamente la tolva cuando el cuadrador lo indique y se debe usar el dedo pulgar hacia abajo. El operador de volquete emprende la marcha siguiendo el sentido horario hasta salir de la zona de descarga una vez que el cuadrador le indique, haciendo uso de un silbato. El cuadrador en ningún momento se acercará al volquete cuando éste tenga la tolva levantada, esto como medida de precaución para su propia seguridad. De igual forma, el cuadrador no debe retirar el cono cuando el volquete va a proceder a descargar ni cuando está posicionado para descargar. Posteriormente, bajará la tolva el operador previa indicación del cuadrador con el pulgar hacia abajo. Tocará 2 veces el claxon y empezará la marcha, para así volver a la zona de carguillo y completar otro ciclo, ¿no? Finalmente se debe mantener los equipos de empuje a 25 metros del cuadrador, como lo mencionamos anteriormente, como medida de precaución. Algún- Algunas restricciones. La primera sería no operar el equipo sin autorizaciones internas. Esto debe ser controlado por el supervisor. La negativa, el trabajo inseguro. No se debe aceptar realizar tareas inseguras y esto queda a criterio de cada persona, ¿no? Si el botadero está lleno o presenta hoyos, se debe comunicar al supervisor y garantizar las condiciones mínimas para el trabajo seguro, ¿no? El equipo de empuje debe mantenerse a una distancia mínima de 30 metros en caso de volquetes. Está prohibido descargar sin cuadrador. Está prohibido descargar sin muro de seguridad con el piso rajado, sin iluminación o sin cono. Si en el botadero hay 2 o más cuadradores, los volquetes deberán mantener una distancia mínima de 10 metros. El operador del volquete y cuadrador no deben tratar de abrir la compuerta haciendo uso de rocas, palos o fierros, ya que esto podría ocasionar una lesión personal, si no deben acudir a un auxilio mecánico. En el caso de un clima severo se debe paralizar temporalmente la actividad y comunicar al supervisor. Cada equipo de línea amarilla debe contar con un radio de comunicación operativa. Bueno, ahora vamos a continuar con el estándar de vehículos y equipos motorizados pesados para la empresa Imperium Mining S.A. Bueno, esto lo vamos a realizar de forma muy breve por el tema de tiempo. Este estándar básicamente va a tratar de forma general todos los vehículos y motorizados pesados. Esto de la empresa, ¿no? Imperium, y también haciéndose énfasis en la unidad minera Los Topos. Comenzamos de forma general con los objetivos, es establecer disposiciones, requisitos y responsabilidades a fin de prevenir accidentes relacionados a la operación o conducción de vehículos motorizados pesados y equipos motorizados pesados. El alcance también es algo muy importante. Este estándar es aplicable a todas las actividades relacionadas con vehículos y equipos motorizados pesados, sean ejecutados por trabajadores de la empresa Imperium Mining, contratistas o subcontratistas o proveedores que mantengan una relación contractual con la misma. Y bueno, esto no contempla actividades de operación de camiones pesados para acarreo de índole minero, sino bueno, equipos para lo que es construcción, traslado de personal y otro tipo de servicios. Para contextualizar un poco, los vehículos motorizados pesados o vehículos pesados son vehículos que necesitan ser conducidos por una persona, está propulsado por un motor a combustión interna y bueno, sus características esenciales son de que procede de 4 a más ruedas y excede los 3.5 toneladas de peso neto. Se consideran camiones volquetes, buses, camiones recolectores de basura, cisternas, camiones de servicio y mantenimiento, camiones de lucha contra incendio, etcétera. Y los equipos motorizados pesados o equipos pesados de línea amarilla son equipos móviles motorizados que necesitan ser operados por una persona
desde dentro o fuera a través de un control remoto de telemando, el cual es propulsado por un motor de combustión interna, eléctrica o batería y se desplaza sobre neumáticos o cintas metálicas. Ejemplos de estos son excavadoras, grúas de oruga, cargadores frontales, cargador de bajo perfil, motoniveladoras y retroexcavadoras, etcétera. Bueno, ahora vamos a describir de forma rápida algunos aspectos básicos y esenciales de las especificaciones del estándar. El número uno es sobre la persona. El conductor debe contar con el permiso interno para operar, asimismo debe tener en consideración el reglamento interno, tener un manejo defensivo y procedimientos para vehículos y equipos pesados dentro de la unidad minera o proyecto. Debe tener constancias de capacitación y entrenamiento, asimismo un certificado médico que descarte posibles inhabilitaciones. Sobre el proceso en general de una operación, se divide en 5 pasos. El primero es la inspección visual o vuelta de gallo, que es una verificación general del estado de algún equipo. Bueno, se realiza una vuelta, digamos. El segundo es una inspección o preuso de un equipo pesado. Esto es mediante un formato general. El tercero es una evaluación de riesgo o implementación de medidas de control. Esto puede ser a través de un IPRC continuo. El cuarto es el desarrollo de un trabajo. Bueno, esto sería el procedimiento, ¿no? A través de los PETs. El 5 es una reevaluación de riesgos y verificación de controles. Esto va a garantizar una mejora continua en lo que es la gestión de seguridad. Descripciones generales. Previo al inicio de los servicios de transporte de personal y transporte de material peligroso, se debe pasar una prueba cualitativa de alcohol. Ningún vehículo puede ser abandonado con la llave de contacto o con motor encendido sin presencia del conductor. Ningún vehículo o equipo se debe dejar estacionado en áreas operacionales, en las vías, plataformas, frentes o áreas de trabajo. Está prohibido transportar a personas no autorizadas en vehículos de la empresa. El tránsito de los vehículos o equipos pesados fuera de la unidad minera en horario nocturno está restringido. Solo se transitará de 6 horas de la mañana hasta las 16 horas de la tarde. Las llantas o ruedas de los vehículos para el transporte no podrán ser reencauchadas. Esto en el transporte personal. Los mototaxis y las motos lineales están terminantemente prohibidas de circular en las unidades mineras o proyectos. Solo los vehículos autorizados por la unidad minera o proyecto pueden tener la autorización de transportar explosivos o dispositivos de voladura. Los operadores o conductores y pasajeros deben respetar las reglas de seguridad en el caso de fenómenos naturales o situaciones que se presenten de forma normal en el trabajo. Para realizar recorridos mayores a 7 horas se debe considerar las indicaciones siguientes. Antes del inicio del viaje se debe realizar la planificación teniendo en consideración todos los aspectos de este viaje. Al iniciar, durante y al final del viaje, el operador debe reportar su posición al centro de control. Y por último, el operador o conductor deberá contar con un relevo. Pasando ya a transporte de carga con vehículos pesados, algunas cosas importantes que señalar es que la carga debe ser uniformemente distribuida y asegurada, considerando el peso por eje y compensando los esfuerzos. Esto para cuidar tanto la exposición a riesgos que puedan causar un accidente, como también preservar, ¿no?, la conservación del equipo. Otra cosa que podemos considerar es que los equipos que se transforman desarmados deben viajar sin fluidos. Esto como medida de precaución por si hubiera algún tipo de incendio o incidente, ¿no? Sobre los vehículos de transporte de carga, bueno, al transportar esta carga tienen que tener un permiso para circular cuando tienen transporte de materiales peligrosos. No tienen un tiempo de antigüedad establecido, pero al exceder los 20 años de antigüedad deben tener un certificado anual de ensayos no destructivos. Y bueno, otra cosa importante es que en una vía de 2 carriles con tránsito de un mismo sentido, los vehículos de transporte cuyo desplazamiento es lento deben circular por el carril situado a la derecha, ¿no? Continuamos describiendo algo sobre la infraestructura tanto de los vehículos y los motorizados. Estos deben contar con el sistema automatizado de extinción de incendios, el SAEI.
Y las partes móviles de los vehículos y equipos como engranajes, piñones y cadenas pueden causar lesiones. Deben estar protegidas por guardas o barreras, ¿no? Esto como medida de protección. Otra cosa clave es que los vehículos pesados deben contar con los siguientes dispositivos: conos o triángulos de seguridad, como mínimo dos, cinturones de seguridad en cada asiento, un extintor y botiquín de primeros auxilios, la llanta o rueda de repuesto, láminas protectoras, sistemas de aire acondicionado y limpia parabrisas, tacos, cuñas, herramientas para el cambio de llantas o ruedas, entre otros, ¿no? Algunos aspectos importantes sobre la antigüedad en los vehículos pesados. Por ejemplo, la actividad máxima permisible para los buses son 5 años y puede darse un periodo adicional de 2. Y la antigüedad máxima permisible para camiones es de 7 años y solo la gerencia puede autorizar una extensión podría ser máximo 2 años. Los vehículos pesados no podrán asumir una alteración en su estructura original, solo se permite vehículos con el timón cambiado de posición. Y bueno, todo vehículo pesado debe contar con el seguro contra accidentes y de acuerdo a lo exigido por la empresa, ¿no? En este caso Imperio. Ahora, hablando sobre los equipos pesados, deben contener algunos requisitos o dispositivos como cono de seguridad, cinturón de seguridad, extintor y botiquín de primeros auxilios, tacos, cuñas, sistemas de freno, de aire acondicionado, letreros y códigos de identificación interno. Es importante señalizar, ¿no? Para cada vehículo a qué área pertenece y bueno, por dónde más o menos debería circular, entre otros. La antigüedad para los equipos pesados es de 10 años como máximo o 50.000 horas trabajadas y puede extenderse por 2 años como máximo. Los equipos pesados no deberían sufrir alteración a estructura original, no se permite de ningún modo. Todo equipo pesado debe contar con un seguro contra accidentes de responsabilidad civil y bueno, todo este equipo pesado debe tener un seguro de a todo riesgo ofrecido por la Gerencia de Abastecimiento y Contratos. Hablemos un poco sobre las bermas. Estas barreras de contención se encuentran al borde de una pendiente suficientemente alta, básicamente en situaciones de riesgo o que pueden causar un accidente, evitan que el equipo vuelque. Estas bermas deben tener una altura mínima equivalente a los 3/4 del diámetro del neumático más grande que transita en esa vía o camino. Y bueno, las bermas pueden tener aberturas de ser necesario y cuando las vías o caminos se utilicen de poca frecuencia, solo se utilizan por los servicios de servicio de mantenimiento, no es necesaria la instalación de bermas. Ahora, algo sobre la cabina de los equipos. Estas deben ser herméticas y las lunas deben resistir altos impactos. Esto, bueno, como una medida de seguridad ante volcamientos, ¿no? Si las lunas son dañadas, deben ser reemplazadas. Esto de acuerdo a las especificaciones del fabricante del equipo, es decir, tiene que ser un repuesto, ¿no? El equipo no puede operar si no cuenta con lunas de seguridad y las cabinas deben estar libres de materiales que pueden entorpecer la operación. Finalmente, bueno, para terminar, he considerado esencial, bueno, agregar la frecuencia de inscripciones y registros. Las inspecciones se establecen de acuerdo al programa de la unidad minera o proyecto y los registros están asociados a la implementación del presente estándar, serán emitidos y a partir de la unidad minera o proyecto, bueno, también son aprobados por esta, ¿no? Para su posterior aplicación. Bueno, también podríamos agregar respecto a la coyuntura actual del COVID, las resoluciones ministeriales que se han emitido por el Ministerio de Salud, que bueno, en el caso de los vehículos y la operación de estos mismos, podemos decir de que ha cambiado un poco el análisis de riesgo en lo que es la matriz y herramientas de gestión y también un poco el cumplimiento de los protocolos y lineamientos de la reactivación minera, ¿no? Como en el caso particular del traslado de personal y que ahora tiene que cumplirse, ¿no? Ciertos protocolos. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y bueno, estaré atento a las preguntas que pudieran hacerse.